Desde niña Camila había sido especial, aunque ella no lo sabía. Tenía solo 10 años cuando su mejor amiga Valeria murió en un accidente automovilístico. Fue un golpe devastador, pero con el tiempo aprendió a vivir con el dolor, o eso creyó. 5 años después, el día de su quinceañera, cuando bajaba del auto y caminaba hacia el salón, la vio. Valeria, ¿eres tú? Pero cuando parpadeó, ya no estaba. Al principio pensó que era su imaginación, un recuerdo borroso de su infancia, pero entonces empezó a ver otras siluetas, otras sombras, gente desconocida con miradas vacías, vestida con ropas de otras épocas, deambulando por las calles, en la escuela, incluso en su propia casa. Nadie más los veía. Se lo contó a sus padres, a sus amigos, pero le decían lo mismo. Debes de estar cansada, seguro es tu imaginación, no digas tonterías. Pero no era su imaginación. A veces veía cosas mucho peores, criaturas grotescas de ojos hundidos y piel pegajosa, con sonrisas demasiado grandes para sus rostros deformes. No eran humanos, no sabía qué eran. Hasta que un día, en un funeral de una prima de su madre, una mujer que jamás había visto se le acercó. Una tía lejana, de rostro amable pero mirada penetrante. No tengas miedo, Camila. Lo que ves es real. Camila sintió que el aire se le iba. Nadie sabía lo que le pasaba. Nunca se lo había contado a extraños. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe? Porque yo también lo veo. Y puedo ayudarte. Camila quiso correr, gritar, pero algo en la voz de aquella mujer le transmitió paz. Esa noche su tía le explicó lo que siempre había creído una maldición. No era una alucinación, no era su imaginación, era un don. Un don que, bien entrenado, le permitiría distinguir entre almas errantes y algo mucho más peligroso. Porque sí, no solo veía fantasmas, también veía demonios, y ahora sabía cómo enfrentarlos. ¿Y tú, estás seguro de que lo que ves en la oscuridad no es real? El unicornio del monte. En las tierras más profundas del campo, donde la noche parece tragarse los caminos y el viento susurra secretos entre los árboles, hay historias que se cuentan de generación en generación, historias que muchos no creen, pero que jamás se olvidan. Esa es la historia de don Eusebio, el abuelo de Silverio, quien una vez se perdió en el monte y encontró algo que nadie pudo explicarle, o al menos eso pensaba él. Cuando don Eusebio era apenas un pequeño de 8 o 9 años, vivía en un rancho rodeado de montes espesos. Una tarde, mientras jugaba entre los árboles, se alejó demasiado sin darse cuenta, y cuando quiso regresar, el camino había desaparecido. El sol comenzó a ocultarse, y con la oscuridad el monte se volvió un lugar aterrador. Ruidos extraños, sombras que se movían entre los árboles, y el eco lejano de su nombre siendo llamado por sus familiares, que ya lo estaban buscando con desesperación. Eusebio corrió en todas direcciones, pero cada camino lo llevaba más profundo en el monte. El miedo lo paralizaba hasta que la vio. Entre los árboles, una luz apareció, una luz blanca y suave, como la luna en una noche despejada. Sin saber por qué sintió que debía seguirla. Y entonces lo vio, una criatura de ensueño, algo que jamás había imaginado ver con sus propios ojos. Un unicornio. Su pelaje blanco brillaba en la penumbra y su cuerno resplandecía con una luz cálida. No parecía un animal normal, parecía algo más, algo antiguo. Eusebio no tuvo miedo. Sin decir palabra, el unicornio comenzó a caminar y él lo siguió, a través de los árboles retorcidos y caminos que parecían cerrarse. Tras ellos, el niño caminó detrás de la criatura. Y cuando menos lo esperó, estaba al otro lado del rancho, fuera del monte, a salvo. Cuando lo encontraron, los adultos no dejaban de abrazarlo, aliviados de que estuviera bien. Les contó todo lo que había visto, pero nadie le creyó. Nadie, excepto su abuela. Esa noche, cuando todos dormían, su abuela se sentó a su lado y con una mirada profunda le dijo: «Yo también lo vi cuando era niña». Le contó que muchos años antes, ella también se había perdido en el monte, y la misma luz, la misma criatura.
la había guiado de regreso a su casa. Desde entonces, la historia de aquel unicornio ha sido contada de generación en generación. Todos en la familia de don Eusebio la conocen, pero nadie ha vuelto a verlo. ¿Fue real? ¿Fue un espíritu del monte o un guardián que aparece solo para aquellos que se han perdido y necesitan ayuda? Y ahora dime, si una noche te encuentras perdido en un bosque y una luz aparece entre los árboles, ¿la seguirías? ¿Te atreves a escuchar un relato de brujería? Aquí te traigo uno. Carlos tenía 26 años y por fin había logrado independizarse. Dice que había trabajado duro para conseguir su propia casa, un pequeño pero acogedor hogar en las afueras de la ciudad. Vivía tranquilo, sin problemas con nadie. Su rutina era sencilla, solamente era trabajar, regresar a casa, cenar mientras veía televisión y dormir sin preocupaciones. Pero todo cambió cuando encontró aquel frasco. Era un día común. Había llegado temprano del trabajo y decidió limpiar su casa. Mientras barría una de las esquinas de la sala, notó algo extraño detrás de uno de sus muebles. Se agachó y sacó un frasco de vidrio del tamaño de un puño. Descubrió polvo y telarañas. En su interior había un líquido negro, espeso que no parecía moverse, como si fuera más denso que el agua. Lo examinó con curiosidad. No recordaba haberlo visto antes. Pensó que tal vez era de los antiguos dueños de la casa, aunque le resultaba extraño que algo así hubiera pasado desapercibido por tanto tiempo. Sin pensarlo mucho, lo dejó en una mesa y siguió con su día. Pero esa noche todo cambió. Carlos se acostó como siempre, pero su sueño fue interrumpido por una pesadilla horrible. Se vio a sí mismo en un bosque oscuro, envuelto en una niebla espesa. El aire estaba helado y en la distancia escuchaba un susurro, una voz femenina que lo llamaba por su nombre. Sintió que no debía acercarse, pero sus pies se movían solos. Pronto vio una silueta entre los árboles, una mujer alta, con cabello largo y desordenado, vestida con harapos negros. Su rostro estaba oculto en la sombra, pero sus ojos brillaban con un rojo intenso. Vuelve a ella, o sufrirás. Carlos despertó empapado en sudor. Miró el reloj a las 3:33 de la madrugada. Su corazón latía con fuerza. Tratando de calmarse, se levantó por un vaso de agua. Cuando pasó por la sala, su mirada se detuvo en la mesa. El frasco estaba ahí, y el líquido dentro parecía moverse ligeramente, como si reaccionara a su presencia. Decidió ignorarlo. Solo fue una pesadilla, pensó. Pero al día siguiente todo comenzó a irle mal. Desde que encontró el frasco, su suerte cambió. En el trabajo su jefe lo regañó injustamente por errores que no había cometido. Sus compañeros comenzaron a evitarlo sin razón. De camino a casa, su auto se descompuso en plena avenida y tuvo que caminar varios kilómetros bajo la lluvia. Cuando llegó a su casa, el ambiente se sentía diferente, un poco más frío, un poco más oscuro. Y esa noche esa horrible pesadilla volvió. El mismo bosque, la misma niebla, la misma figura esperándolo. Esta vez, la mujer sonrió, mostrando unos dientes podridos y afilados. Se acercó más y Carlos pudo ver su rostro demacrado, su piel arrugada como cuero seco. Cada noche estaré más cerca, le dijo. Se despertó con un grito ahogado. No podía seguir así. Necesitaba ayuda. Carlos buscó apoyo entre sus amigos, pero todos parecían incómodos con su presencia. Algunos apenas le respondían los mensajes. Su familia lo notaba extraño, pero no entendían lo que estaba pasándole. Decidió acudir con un sacerdote, pero este, al escuchar su historia, se limitó a negar con la cabeza. Lo siento, hijo, pero hay cosas en las que no podemos interferir. Cada noche, la pesadilla era peor. La bruja se acercaba más y más. Su voz ya no era un simple susurro. Ahora era un chillido enloquecedor que lo hacía despertarse con los oídos zumbando. Desesperado recurrió a una persona que conocía sobre brujería. Era un hombre mayor, un santero que había escuchado muchas historias similares. Cuando Carlos le mostró el frasco, el hombre se puso pálido. ¿Dónde encontraste esto?, le preguntó a Carlos. Carlos le explicó todo.
El santero cerró los ojos por un momento y luego dijo: «Esto no es una casualidad. Alguien te lo dejó a propósito». Carlos sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Quién haría algo así? El santero lo miró fijamente. Alguien que quiere que vuelvas con ella. Y entonces Carlos lo entendió. Su exnovia, Valeria. Ella nunca había aceptado la ruptura. Le había suplicado que volviera, que no la dejara. Y cuando Carlos se negó, su mirada cambió. «Si no vuelves por las buenas», le había dicho con una voz fría antes de alejarse para siempre. Ahora comprendía lo que le había querido decir. Carlos intentó deshacerse del frasco. Lo arrojó lejos de su casa, pero al regresar, lo encontró de nuevo en la mesa. Lo quemó, pero el vidrio no se rompía. El líquido negro burbujeaba como si estuviera vivo. Las noches se hicieron insoportables, apenas dormía, y cuando lo hacía, la bruja estaba ahí, susurrándole, riéndose de él. Una noche despertó y la vio en la esquina de su habitación, observándolo desde las sombras. No podía escapar. Nadie podía ayudarlo. Y entonces sucedió lo inevitable. La mañana del cuarto día, los vecinos escucharon gritos aterradores que venían de su casa. Cuando la policía entró, lo encontraron en el suelo de su habitación, con los ojos abiertos y la expresión de alguien que había visto algo peor que la muerte. No había señales de violencia, pero el ambiente estaba helado y los espejos de la casa estaban rotos. Lo más aterrador fue que en la pared, escrito con una sustancia negra, se leía: «Nunca debiste dejarla». Después de la muerte de Carlos, la casa quedó vacía por meses, pero quienes pasaban cerca afirmaban escuchar golpes y susurros en la noche. Un año después, un joven rentó la casa, apenas 2 noches. Salió corriendo en plena madrugada gritando que algo lo acechaba en la oscuridad. Con el tiempo, la casa ganó fama de estar embrujada. Nadie se quedaba mucho tiempo. Los nuevos inquilinos hablaban de pesadillas recurrentes, de una mujer alta con ojos rojos que los observaba en la noche. Algunos decían que a veces, en la esquina de la sala, aparecía un frasco con un líquido negro, esperando a su próxima víctima. Ahora dime, si vieras un frasco así en tu casa, ¿te atreverías a tocarlo?